por aquí saltando de nuevo en vivo, sin avisar. Sí, es verdad. No porque no lo planeé, no porque no lo planeé, para ser muy honesta, lo planeo, pero bueno, estoy todavía lidiando con mi propia timidez, es decir, me cuesta anunciar que voy a estar en vivo porque de por sí lo que no está planeado es la hora. Por lo general el día sí lo planeo, pero la hora ni idea. Lo hago cuando me siento preparada, básicamente. Difícil no hacer un en vivo hoy con el gran evento astrológico de la conjunción de Júpiter y Urano, y vengo a compartir algunas ideas al respecto, si bien obviamente hay información por todas partes. Y uno de los grandes retos, yo creo que para quienes compartimos temas de astrología, para quienes la astrología se nos ha vuelto una herramienta no solamente de trabajo propio, trabajo personal, sino también de trabajo literal, ¿no? Hacemos consultas astrológicas. Uno de los grandes retos, creo yo, es nadar en ese mar de información que nos llega justamente a través del algoritmo y encontrar la propia experiencia y aquello que podemos decir realmente a través de nuestra propia experiencia y a través de lo que estamos viviendo y a través de nuestras propias palabras, nuestra propia mente, nuestras propias ideas y nuestro propio corazón. Así que bueno, este en vivo es para eso, para compartir con ustedes algunas ideas. Seguramente me voy a ir por las ramas por momentos, así que por favor ténganme paciencia. Yo aprovecho unos segundos, los saludo, gracias por estar por acá. Y bueno, les voy contando, ¿no? Digamos que una de las preguntas o de las ideas sí que más me ha ayudado a mí personalmente con este tema de la conjunción de Júpiter y Urano es la pregunta de, y que es una pregunta que les quiero compartir acá, que creo que es la que me ha ayudado a enraizar de nuevo toda esa información astrológica que está por todas partes, es cómo le doy significado a aquello que he estado viviendo en mi vida a nivel personal desde el 2018. ¿Cómo le doy sentido? Un sentido más amplio, un sentido más profundo, un sentido más expansivo, un sentido que tenga que ver con la fe, con las creencias. Y cuando digo fe, creencias, expansivos, sentido, significado, obviamente estoy hablando de Júpiter, que es uno de los protagonistas de esta conjunción. Y cuando digo 2018 es porque si miramos hacia atrás, Urano lleva mucho tiempo en Tauro, bueno, mucho tiempo en realidad, bueno, del 2018 entró en Tauro a finales del 2018, va a estar ahí hasta el 2026. Así que en últimas, si hablamos del arquetipo de Urano, la revolución, el cambio inesperado o el cambio deseado, también la capacidad de cambiar de rumbo, la capacidad de hacer las cosas de una manera diferente, la capacidad de revolucionar nuestra propia vida. Si pensamos en Urano como eso, realmente habría que mirar desde el 2018, preguntarnos qué hemos estado revolucionando a nivel personal en nuestras vidas, qué ha sido revolucionado de una manera, entre comillas, inconsciente, qué experiencias, de nuevo, de una manera, entre comillas, inconsciente, hemos traído a nuestras vidas, en qué se ha sacudido nuestras vidas. Se han sacudido nuestras vidas, acordémonos que Urano tiene que ver con los temblores, con los sacudones, Urano tiene que ver también con los eventos traumáticos. Entonces, ¿qué ha pasado desde el 2018 para acá en nuestras vidas? La pregunta que yo me hago en mi vida, y que en este momento, gracias a Júpiter, el planeta del sentido, del significado, de las creencias, ¿no?, de los conceptos, si se quiere, de las ideologías también, de los caminos espirituales, de las filosofías espirituales, Júpiter es el elemento que da sentido. No solamente expande, no solamente hace crecer, no solamente es expansión y crecimiento, Júpiter es sobre todo sentido, significado y fe. Entonces, viene Urano desde hace años, de nuevo en Tauro, revolucionando, sacudiendo nuestras vidas, trayendo cambios inesperados en nuestras vidas, o dándonos el suficiente desapego también para llevar a cabo acciones, tomar decisiones que ni siquiera nosotros mismos y nosotras mismas nos imaginábamos capaces de hacer, ¿no? Especialmente si eres Tauro de Sol, si eres ascendente Tauro, si tienes incluso la luna en Tauro, mira para atrás,
mira cómo has revolucionado tu vida, mira cómo has transformado tu vida o cómo han sucedido cosas de repente que te han dejado un poco en una realidad completamente diferente, en una situación de vida completamente diferente. Desde el año pasado, mayo del año pasado, ya Júpiter va a cumplir un año, de hecho, en Tauro, va a entrar a Géminis al final de mayo. Desde el año pasado, mayo del 2023, Júpiter entró en Tauro. Entonces, en realidad desde el año pasado yo creo que hay una gran invitación a darle sentido a aquellas experiencias que hemos venido teniendo desde el 2018, que tienen que ver con temas taurino, valor, autovaloración incluso, recursos, talentos, los famosos dones y talentos, los famosos recursos internos, cómo hemos venido utilizando, reutilizando, revolucionando nuestra manera de trabajar con nuestros recursos internos. Y eso yo creo que, ahí hago un paréntesis, ¿no? Creo que para las personas que, yo creo que esto es una cosa incluso como general, me atrevo a decir que es hacer una generalización, ¿no? Con la pandemia, sobre todo con el 2020, todos entramos en contacto de una manera u otra con la palabra trauma, ¿no? Y se hizo súper famosa la palabra trauma, evento traumático, ¿no? Somática, todo lo somático por todas partes. ¿Cómo trabajamos el trauma? ¿Cómo entendemos el trauma? ¿Cuál es la diferencia entre evento traumático y trauma? Y de nuevo, Urano tiene que ver con eso. Urano rige los eventos traumáticos, podríamos verlo de esa manera. Urano rige esos eventos que suceden de repente, que nos cambian la vida, ¿no? Que un día nos despertamos y la vida no es la misma o no somos los mismos interiormente. Y allí cuando Urano hace su aparición, sobre todo en el 2020, siento que fue un llamado general. Urano básicamente es ese llamado al despertar de conciencia, que tal vez lo sentiste en el 2018, que tal vez lo sentiste en el 2019, pero que seguro en el 2020 todas y todos lo sentimos, ¿no? Fue algo colectivo. Yo creo que esto es como cuando, ¿saben? Cuando uno pone la alarma a las 4:30 de la mañana. Aquí un saludo a las personas que hacen parte de Sadhana Collective. Cuando uno pone el despertador a las 4:30 de la mañana para unirse a Sadhana Collective a las 5 a.m. hora Colombia a meditar, y logra apagar varias veces la alarma del teléfono, ¿no? Ahora creo que todos tenemos alarma en el teléfono. Y la apagas una vez, la apagas 2 veces, lograste apagarla y no escucharla, esa alarma, el despertar de conciencia en el 2011, 2012, lograste apagarla en el 2018, lograste apagarla en el 2019, pero en el 2020 no hay manera, ¿no? Y del 2020 para acá, desde el 2020 para acá, no había manera de no enterarnos que nuestras vidas tenían que cambiar. De nuevo, todo esto tiene que ver con Tauro, con los temas de Tauro. No nos podíamos relacionar con nuestros cuerpos, con nuestras riquezas, con nuestros recursos internos, de la manera en que nos veníamos relacionando con ello. Y de alguna manera también nos fuimos dando cuenta cómo los abrazos son vitales, ¿no? La relación con la tierra también es vital. Todo lo que tiene que ver con territorio, con cuerpo, con la sensualidad, con todo lo taurino, se nos ha hecho vital. Hemos mirado los recursos externos de otra manera. Es más, puede que hayamos dejado de llamarle al agua recurso natural y la hayamos empezado a llamar, qué sé yo, un espíritu, que es lo que es. Pero ¿a qué voy con todo eso? De nuevo, era fácil, de alguna manera, entre comillas fácil, apagar la alarma, no contestar la llamada del despertar de conciencia. Pero con los años, estando Urano en Tauro, lo hemos ido sintiendo más. Por allá en el 2022, si no me estoy equivocando en las fechas, Urano ya estando bien entrado en Tauro, empezamos a tener los eclipses en Tauro y Urano tuvo una conjunción súper importante que fue con el nodo norte. El nodo norte, palabras más, palabras menos, es como un portal energético, una puerta por donde el universo nos está diciendo por acá viene la evolución, no solamente a nivel personal, sino a nivel colectivo. Entonces, ¿por dónde venía la evolución? Esa marca en el tiempo de la conjunción nodo norte-Urano nos decía a través de la tecnología, ¿no? Va a haber un movimiento, un avance, una revolución tecnológica gigantesca
Yo por allá para ese tiempo hice un post que seguramente lo buscaré en estos días y lo compartiré sobre los inventos, ¿no? Y los eventos históricos importantes que tienen que ver con las otras veces que Urano se ha encontrado con el nodo norte en el cielo. No recuerdo muy bien en este momento, pero bueno, computadora de IBM, los test de ADN, es tremenda tecnología, también tienen que ver con una conjunción nodo norte-Urano. Hay una serie de eventos que no podíamos pasar por lo alto, y en ese sentido, lo particular es que Júpiter conjunción Urano, que es lo que estamos viviendo hoy, lo que se está, digamos, perfeccionando hoy, tiene una calidad similar. Cuando se unió el nodo norte y Urano, gracias a eso, o a través de eso, o coincidentalmente, tuvimos ese gran boom del chat GPT, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con reconocimiento facial, poder pagar con tu rostro en un lugar, poder pagar con tu huella digital. Hoy en día, tal vez algunos de esos inventos nos parecen, entre comillas, normales. Seguramente hay muchos de ellos que ya no podemos escapar. Yo cuando paso por el aeropuerto ya no hay nada que hacer, no le tienes que poner tu pupila a una máquina. Y no sabes realmente qué más están leyendo de ti. De alguna manera es como que toda esta inteligencia artificial, toda la tecnología ya hace parte de nuestras vidas. De nuevo, la revolución ya está dada. Nuestras vidas ya cambiaron, a nivel colectivo como personal. Del 2018 para acá especialmente, con el 2020 ni hablar. Pero la pregunta sería, de nuevo, si conectamos con el arquetipo de Júpiter, no solamente visto como crecimiento y expansión y abundancia, sino más bien confianza, fe, creencias en qué elijo creer, sentido, significado, cuál es el sentido que escojo darle a lo que he estado viviendo en los últimos 5, 6, 7 años de mi vida. Yo pensaría que una invitación, ¿sí?, de esta conjunción Júpiter-Urano, que de nuevo se perfecciona hoy, pero en realidad toda conjunción es como una luna nueva, ¿no? Es un inicio de la relación de esos dos arquetipos a través de la energía de Tauro. Ahí habría otro en vivo para hablar solo de eso, pero a lo que voy. Poniéndolo simple, poniéndolo en mis palabras, poniéndolo también, compartiéndolo a través de mi experiencia, la pregunta que quisiera dejarles hoy es ¿cuál es el sentido y cuál es el significado que voluntariamente le van a dar a las experiencias que han estado viviendo del 2018 para acá? De nuevo, porque en el 2018 Urano entró en Tauro. Y lo que hemos estado viviendo de allá para acá, digamos, la gran aceleración tuvo que ver con que tuvimos eclipses en Tauro y eclipses en Escorpio. Vamos para una luna llena en Escorpio, además, esta semana que comienza. Entonces, sí que es un buen momento para preguntarnos nuevamente cuáles son las experiencias más revolucionarias, ¿no?, que han transformado mi vida en estos últimos años, y cuál es el sentido, el significado que les quiero dar. Porque en últimas es sobre ese sentido y ese significado que le damos a nuestras experiencias que construimos. Independientemente de lo que podamos leer de astrología, escuchar de astrología en todas partes, leer, escuchar, buscar información de cómo me va a afectar a mí o cómo me va a influenciar a mí esta conjunción de Júpiter y Urano. Empecemos por decir, Júpiter y Urano de todas maneras son planetas que tienen que ver más con lo colectivo que con lo personal. Júpiter tiene que ver con lo social, movimientos sociales. Urano tiene que ver con lo transpersonal, transgeneracional incluso. Entonces podríamos decir que a nivel personal no nos tendríamos que preocupar, no tendríamos que pensar demasiado acerca de esta conjunción, sino más bien mirar alrededor lo que ha estado pasando, lo que se ha estado revolucionando, lo que se ha estado acelerando, cómo influye mi propia vida, y a nivel personal, cómo lo que he vivido puede tener un sentido diferente hoy, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, súper importante decirlo, venimos de un montón de movimiento en Aries. Y Aries, como muchas saben, es el signo del yo. Y el nodo norte está ahora allí. Es como si todo este tiempo, venimos de los eclipses, nos estuvieran también preguntando, bueno, ¿para qué estás siendo voluntaria o voluntario? ¿Sí? ¿Para qué elegiste
como alma, encarnar en este tiempo, en esta tierra, en un momento de gran aceleración tecnológica, en donde estás viendo una guerra, en donde incluso hay robots con forma de perro, ¿sabes? En donde ni siquiera es el humano apuntándole a lo humano, asesinando lo humano, sino inteligencia artificial en medio de un conflicto. A ese punto evoluciona, digamos, bueno, no es una linda manera de hacerlo, pero hasta ese punto estamos llevando la evolución del conflicto, ¿no? Lo deshumanizamos, deshumanización del conflicto. Entonces, en este tiempo también, y en conexión precisamente con la pregunta de lo humano, la pregunta de lo humano es una pregunta urgente en tiempos de aceleración tecnológica. ¿Qué significa ser humano para ti, para mí, en este tiempo? Seguramente eso tiene mucho que ver con lo que has estado viviendo en los últimos años. ¿Qué significa para mí? ¿Qué sentido tiene lo que he estado viviendo en los últimos 5 o 6 años? ¿Qué sentido? ¿Cómo eso tiene que ver con el significado de ser humano? Y eso de nuevo conectado a la fuerza ariana, a esa voluntad de ser quien soy, a esa voluntad de mi alma de haber venido a esta tierra en este tiempo en donde se borran las fronteras de lo humano con la inteligencia artificial y nos hace preguntarnos ¿qué significa ser humano en este tiempo? ¿Cómo vas a resignificar tu humanidad? Obviamente esta no es una pregunta, estas no son preguntas que se responden en un día. Como les decía, las conjunciones planetarias son momentos semilla y creo que son preguntas que son importantes en este momento, sobre todo porque la frontera del humano es algo que estamos perdiendo, porque la deshumanización es algo que pasa por nuestras pantallas todos los días. Y porque en últimas es lo que nos permite, también Tauro tiene que ver con los valores, ¿sí? Saber en dónde nos vamos a plantar, saber dónde vamos a echar raíces, signifique lo que signifique eso para cada uno de nosotros. Yo personalmente, que me he venido haciendo estas 2 preguntas en estos días, particularmente esta del ser humano en tiempos de aceleración tecnológica, es algo que me ha acompañado desde hace ya un buen tiempo, creo que desde el 2022 especialmente. De nuevo, no digo que estas preguntas se respondan de un día para otro, son preguntas que más bien acompañan y se vuelven compañeras de ciertas decisiones que tomamos. Y a mí particularmente me ha servido muchísimo la relación con el cuerpo, ¿no? La relación con mi propio cuerpo. Para no ir muy lejos, levantarme en la mañana y sobre todo después del último sadhana que tuvimos, que lo terminamos el 11 de abril, he estado haciendo, no digo todos los días, no, pero he estado haciendo saludos al sol, 20 minutos de saludos al sol. Y cuando termino, obviamente la relación con mi respiración es otra cosa. La relación con mi cuerpo, con mi movimiento, con mi expansión, ahora sí, otra palabra de Júpiter, es otra cosa. Y me tomo tiempo, ¿no? Esto es muy de Tauro, gracias. Afortunadamente esto se da con el Sol en Tauro. Afortunadamente esta conjunción acelerada se da en Tauro. Me tomo el tiempo de estar en mi cuerpo, de respirar. Y me ayuda también, otra pregunta, tercera pregunta que les dejo acá. Voy a tratar de dejarla en la descripción cuando guarde este en vivo, de dejar las 3 preguntas. La tercera pregunta que sí me la estoy haciendo a diario y que me sirve mucho es: ¿cómo le digo a la vida sí hoy? ¿Cómo le digo a mi propia vida sí el día de hoy? Con esa pregunta comienzo mi día. Entonces estoy en el mat, por lo general ya con los ojos cerrados, después de esos 20 minutos de movimiento, tranquilos, suaves, sencillos. Y sé que vienen las respuestas. La primera respuesta es, bueno, ya moví mi cuerpo, estoy diciendo sí a la vida. Estoy respirando mejor, estoy diciendo sí a la vida. Voy a tomarme un té apenas me levante de aquí, estoy diciendo sí a la vida. Voy a comer fruta cuando me levante de aquí, estoy diciendo sí a la vida. Son maneras muy puntuales de estar en esta tierra, en este primer territorio que es el cuerpo, y que es en últimas lo que nos hace humanos, creería yo. Lo que todavía nos hace humanos,
hemos escogido encarnar en un cuerpo humano. Más allá de todas las modificaciones que ya ha tenido, de todo lo que pasa con el agua, todo lo que ha pasado con el alimento también, todo lo que pasa también con la influencia de estas pantallas, todo lo que ha pasado, ni hablar, con las inoculaciones desde el 2020 para acá, todo lo que se está revelando también con respecto a las vacunas. Más allá de todo eso, seguimos en un cuerpo humano y creo que también allí, en eso, la energía Tauro es clave. Entre más nos relacionemos con la Tierra, entre más recordemos o retornemos a los ritmos de la Tierra, que muchas veces, sobre todo para las mujeres, empiezan con el reconocimiento del propio ciclo, más fácil será recordar lo que es ser humano o resignificar lo humano de nuevo. Puede ser algo muy personal, ¿vale? Así que bueno, quería compartir esas ideas. Como siempre, muchas otras se me quedarán en el tintero. Y como les decía, no preparé ninguna descripción para este en vivo. Solamente estoy compartiendo cosas que he estado reflexionando frente a lo que leo, frente a lo que escucho, frente a lo que siento. Así que en la descripción trataré de dejar esas 3 preguntas claves con respecto a esta conjunción. Estuve mirando también, ya para cerrar, este libro súper recomendado, Cosmos y Psique, que recopila, digamos, su autor, Richard Tarnas. Él escribe precisamente sobre este tipo de eventos astrológicos gigantescos, ¿no?, que influencian fuertemente lo colectivo. De nuevo, conjunción Júpiter-Urano, que se está perfeccionando hoy, tiene que ver con la invención de la electricidad, ¿no? Tienen que ver la conexión, la conjunción de la que hablaba antes, que también tiene que ver con Urano, ¿no? Nodo norte conjunción Urano, tiene que ver con Internet. Y entonces él analiza, ¿no?, todos esos grandes eventos, sobre todo de nuevo a nivel colectivo, pero es interesante ver las fechas, ¿no?, y ver algunas cosas que él señala. Acá voy a ir muy específicamente al tema de Júpiter-Urano, y dice, ¿no?, comienzos, finales de 1899 hasta 1900, el año 1900, ahí vemos la aparición del psicoanálisis, ¿no?, y la aparición de las primeras teorías de lo cuántico, ¿no?, la teoría de la física cuántica. Cuando miramos psicoanálisis, física cuántica, aparecen más o menos al mismo tiempo. Coincidencialmente tienen que ver, entre comillas, coincidencial, con esta unión Júpiter-Urano. Y cuando miramos, tienen que ver con avances científicos, filosóficos, intelectuales que hacen que el mundo del humano sea completamente distinto. No somos los mismos antes y después del psicoanálisis, no somos los mismos antes y después de la física cuántica, no somos los mismos después de las publicaciones de Darwin sobre el origen de las especies, que también tiene que ver con una conjunción Júpiter-Urano, 1858, según cuenta acá Richard Tarnas. Y bueno, en fin, hay unas cuantas cosas más que tienen que ver con eso, ¿no?, con la expansión. Ahí sí conectamos con la palabra expansión para Júpiter, la expansión del sentido humano sobre la Tierra. Ya para cerrar, importante decirlo para las personas que de pronto pasen por acá y se estén preguntando a nivel personal, ¿qué onda? Yo pienso que, y además porque tuve una consulta esta semana con alguien nacida, una persona nacida en 1983. 1983, sí, sobre todo entre febrero y octubre de 1983, si hay alguna persona por acá que haya nacido por estas fechas, estas personas nacieron con la conjunción Júpiter-Urano, ¿sí? ¿Qué significa eso a nivel personal en nuestras cartas? Obviamente es algo que podemos hablar en una consulta astrológica, para eso me puedes enviar un mensaje, pero a nivel general yo diría que cuando uno nace con esa firma, ¿no?, como por ejemplo Steve Jobs nació con esa firma, nació con una conjunción Júpiter-Urano, ¿sí?, tiene que ver con esas personas que vienen a traer innovaciones gigantescas. Puede que no sea a nivel colectivo, pero sí o sí para su sistema familiar. Eso sí que lo diría, ¿no? Y esa sería una pregunta para alguien que haya nacido en 1983. No tiene que ser necesariamente entre febrero y octubre de 1983. Ahí estamos hablando de la conjunción exacta, pero es un poquitico más amplio, ¿vale?
para que te preguntes, si naciste en el 83, cuál sería la gran innovación sobre el sentido de la vida que tendrías o que estás trayendo tú a tu sistema familiar. No solamente para la gente que nació en el 83, las personas que tienen por ahí 54 años en este momento, si se viene el cálculo, que nacieron entre el 68 y el 69, las personas que nacieron entre el 61 y el 63, personas que tienen, no sé si 50 o 60 años, anoté 60 años, pero puedo estar un poco perdida, de verdad, perdón. Las personas que nacieron en 1997, si hay personas por acá, ¿no?, que tienen por ahí 26, 27 años, que se están acercando a su, entre comillas, crisis de los 30, que se están acercando a su retorno de Saturno. Bueno, está bien, está buenísimo que se fijen si tienen esa conjunción Júpiter-Urano en su carta, qué tan exacta la tienen, en qué parte de la carta cae y de qué se trata. Bueno, ahí hay que conocer la propia carta. Ya para cerrar, entre mayo del 2010 y enero del 2011, también conjunción Júpiter-Urano. Obviamente ahí ya 2011 son personas que tienen como 13, 14 años en este momento. Si alguien tiene hijos o hijas adolescentes por esa época, bueno, ténganlo en cuenta. No me extiendo muchísimo más. La pregunta es, ¿cómo le vamos a dar sentido de nuevo a aquellas cosas que hemos estado viviendo del 2018 para acá? ¿Qué significa ser humano en tiempos de aceleración tecnológica para ti, para mí, para cada quien? Y la última pregunta, que puede ser diaria y que sirve mucho para enfocar la energía cotidianamente. La última pregunta, ¿cómo le digo sí a la vida hoy? Eso es lo que tengo para compartir. Muchísimas gracias por estar acá. Agustina, gracias siempre por pasar por acá. Sí va a quedar grabado. Y listo. Ángela, hola. Bueno, gracias por estar por acá. Espero esto sea de utilidad para algunas personas. Gracias. Francisco. Golondrinas y flores Cali. Bueno, está buenísimo. Está buenísimo que mires en dónde tienes esa conjunción a nivel natal en tu carta. ¿Cuáles son los temas? Bueno, tú conoces tu carta, ¿no? Tú conoces tu tema. En cuál casa está, de qué temas habla y cómo se relaciona la conjunción natal. Si naciste con esa conjunción en casa 4, que creo que sí, cómo se relaciona con la que está sucediendo ahorita, ¿vale? Así que bueno, abrazos a todos, a todas. Chao, chao.